Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda, el lugar del cuerpo en las adicciones. Yo soy Alberto Álvarez, psicoanalista y psiquiatra. A mi izquierda está la licenciada Susana Gutiérrez Pose, psicoanalista por la institución Grupo 10. A mi derecha, Mariela Coletti, psicoanalista por la institución Entrelazar. Vamos a trabajar adicciones con sustancias y sin sustancias, ludopatía. Y Benjamín Silva Palacios, también psicoanalista y por la institución Entrelazar. Va a comenzar Susana Gutiérrez Pose. ¿Cómo no? Hola, buenos días. Bueno, como recién les contó Alberto, yo trabajo en una institución que es una asociación civil, Grupo 10, de asistencia y prevención de las adicciones. Así que un poquito el relato de este trabajo es en función de la experiencia de trabajo y de la práctica clínica que tenemos en nuestro espacio. Trabajamos fundamentalmente con grupos y bueno, después al final la idea de esta presentación es poder compartir las diferencias y similitudes con la ludopatía, con los pacientes en ludopatía, que los van a presentar los otros colegas, y bueno, y poder establecer con ustedes un diálogo y un intercambio. Yo voy a nombrar ciertas características de la época actual, que nos ayudan a nombrar y a ubicar la problemática de las adicciones y su vinculación con el cuerpo, tal como convoca este encuentro. Trabajaremos alrededor de lo que podríamos decir caracteriza la vida contemporánea, el verdadero síntoma social del discurso capitalista. Los individuos son el verdadero objeto del consumo. Por lo tanto, en la sociedad de consumidores, para convertirse en objeto, se deberá ocupar de cuidar cualidades y habilidades que se le exigen a todo producto de consumo. Y esto explica, entonces, la violencia a que puede llegar a someterse el cuerpo para estar a la altura de un producto atractivo. Otro rasgo decisivo que anuncia claramente lo que podemos llamar el rechazo a la castración se presenta en la modalidad discursiva también del capitalismo. Para ti, todo es posible. Con la posesión de los bienes que te ofertamos, no te faltará nada y serás feliz. Nos presenta a un sujeto para quien todo se le ha hecho posible. Ese objeto consumible pasa a ser aquel a quien se le supone algo. Se piensa que es por medio de dicho consumo que se va a lograr algún tipo de satisfacción. Pero sabemos que el mercado construye objetos para dejar insatisfechos a los consumidores. Y con esa insatisfacción restante se impulsa al cliente a consumir nuevamente otro objeto al que sí promete satisfacer. Pero al hiperconsumidor ya no le alcanza el bienestar material. También demanda confort psíquico, pide o consume armonía interior, de allí el mercado de las nuevas espiritualidades, de las guías de felicidad, de las guías de autoayuda, e intenta también experiencias con las nuevas sustancias, con sustancias novedosas. Busca estados, no solamente sensaciones, sino también estados. Otra marca de la época que podemos nombrar y que tiene que ver con lo que estamos tratando es vivir en el presente, vivir el hoy. El consumo de drogas se presenta como una extensión a la filosofía hedónica de una búsqueda progresiva de placer. Podemos decir que el cuerpo es el nuevo Dios.
Ahora que no está tan presente la garantía de Dios, habría una garantía en el cuerpo. Este es supuestamente el fundamento de una ciencia de la felicidad. Gracias a las nuevas tecnologías, los neurólogos nos ofrecen imágenes en las que se podría ver el centro de la felicidad y el fármaco para lograrlo. Si toman medicación, por supuesto, por enfermedades, por trastornos, pero también se toma medicación por las dudas. Sin embargo, la ciencia no puede responder a ciertas preguntas tales como ¿qué es el sentido de la vida? ¿Qué es vivir feliz? No puede responder las preguntas más acuciantes de la existencia, ni por el desencuentro inexorable entre los hombres y de cada uno consigo mismo. Cuando estas interrogaciones confrontan con la angustia, hay maneras de esquivarlas, y una de ellas es a través del consumo. Yo recordaba la película de Pier Paolo Pasolini, en el film Edipo Rey. Edipo se encuentra con la esfinge, con lo desconocido, no lo soporta y le empuja al abismo. Ella dice, es inútil, el abismo al que me empujas está en ti. Este creo que es el trabajo que nosotros hacemos con nuestros pacientes, buscar ese abismo junto con ellos, a fin de evitar cómo intentan taparlo con el consumo y con las drogas. Cuando estas interrogaciones confrontan con la angustia, hay maneras de esquivarlas y una de ellas es a través del consumo. Cuando en la clínica preguntamos al paciente, ¿por qué consumís? Es muy común que contesten para no pensar, no querer saber. Y allí donde no se quiere saber, se busca la solución por vía de la sustancia. El lugar de la droga en el sujeto. Se ha narcotizado la existencia. La cultura del consumo propicia la aparición de un sujeto sin preguntas por la existencia. La intención es alejar, sacarse de la piel aquello que insiste y que provoca malestar, pero sin averiguar las causas. Son frecuentes las consultas por un consumo normalizado. Puede apreciarse que el pedido, en estos casos, no es dejar la sustancia, sino mantener su consumo en niveles en que se lo pueda manejar. ¿Por qué renunciar a algo que genera tanto placer? La experiencia de las drogas, como ustedes saben, en el siglo XIX, tenía un sentido, se buscaba un sentido. No era solamente la experiencia de consumo para buscar sensaciones, sino también que implicaba una posibilidad de una autoobservación, de una búsqueda de conocimiento de sí mismo. Hoy han cambiado muchísimo estas posibilidades, ya no existen estos rituales que estaban acompañando el consumo de marihuana, por ejemplo, en la época de los hippies. Hoy se busca nuevos estados, nuevas experiencias asociados a la inmediatez. Y en esa experimentación hasta es posible que se ponga en riesgo la vida. Importa lo que se experimenta en el aquí y ahora. Tuvimos oportunidad de asistir, seguramente ustedes también, en este congreso, a la cantidad de nuevas drogas, especialmente drogas de síntesis. Hay un mito, que es el de la hidra. Ahora les voy a contar porque me pareció muy interesante. El mito de la hidra de Lerna, que es un monstruo que tiene muchas cabezas. Y su rasgo principal es que cuando se le amputa una cabeza o se pierde una cabeza, se prolifera y se multiplica. Yo pienso que esto es similar a lo que está pasando en relación al consumo y a la creación de nuevas sustancias de síntesis, ¿no? Donde en estas sustancias de síntesis aparecen prácticas
totalmente insólitas. Bueno, habrán escuchado entonces, como les decía, pero por ejemplo, el riesgo a ese consumo, por ejemplo, hay lo que se llama, bueno, conocen la jarra atómica, ¿no?, que es la mezcla de distintas bebidas alcohólicas, pero ahora se le ha sumado agregarle clonazepam, por ejemplo, que eran los que nos enterábamos en estos días. Emborracharse por los ojos es otra de las prácticas. Esto estoy hablando todavía de las drogas comunes, digamos, las drogas básicas, alcohol, marihuana, cocaína. Pero, bueno, tenemos entonces como el perfil del consumidor, que es el que se traga todo lo que cae en sus manos. Y aquí entramos con estas experiencias que les estaba contando a el tema fundamental de ahora, que es que el adicto mortifica su cuerpo. ¿Cuál es su demanda frente al médico? No necesariamente espera la curación. El adicto puede consultar para ver si puede disminuir el consumo, porque se ha dado cuenta que lo usa con mucha asiduidad y que realmente está poniendo en riesgo no su vida, sino su práctica cotidiana. Ya no puede seguir con sus tareas habituales. Pero el goce de la droga no encuentra punto de basta. Promueve un régimen de autoerotismo que abandona a los cuerpos a sí mismos sin más regulación ni mediación que aquella que deriva del cuerpo mismo. Gozar sin otro límite que la resistencia del cuerpo, hasta que aguante, hasta que explote, hasta el extremo de la muerte como freno final, como si se tratase de una máquina conectada siempre en on. Puede deducirse que una sustancia se vuelve verdaderamente tóxica por repetición, y la insistencia de esa experiencia abre las puertas a considerar que allí hay una satisfacción que por alguna razón pide ser repetida. El tóxico encubre la modalidad de goce que, devenida en síntoma, posibilita descifrar qué función tiene para el sujeto esa vía de escape. Lo que muestra es un supuesto goce sin fisuras, quedando oculto el mecanismo psíquico. Los adictos siguen consumiendo sus cuerpos para seguir sin consumir el inconsciente. El trabajo consistirá en saber cuál es la función que el tóxico cumple en su subjetividad, para lo cual deberá recorrer los laberintos de una interrogación por las causas, y será él mismo el que las transfiera a un decir. Despertar una pregunta será una meta más que un punto de partida. Se trabajará hasta que un día un significante caiga entre sus dichos y algo del engranaje simbólico comience a andar. El paciente habrá de aventurarse a inventar una historia, una novela de sí mismo, otra novela familiar que le permita poder despegarse de aquella historia de adicto y no quedar muerto en ella. Mira. Gracias, Susana. Bueno, Mari, ¿vas allá? No, porque dame el lugar. Dame el cosito. Yo lo dejé acá. Bueno, ahora Mariela Coletti. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. Ya estamos en el último día de congreso, todos un poquito cansados. Bueno, mi propuesta de hoy es mostrar algo de lo que en estos años, desde que me dedico a esto hace bastante, en Entrelazar trabajamos con pacientes específicamente que vienen con problemas de juego patológico. Vamos detectando, vamos encontrando, por un lado como específico,
¿sí? Como para darle una distinción a este problema respecto de otras adicciones y también como similares, ¿sí? Como decía Susana. Y yo me voy a centrar en 3 cuestiones, hay otras quizás, pero bueno, me voy a centrar en 3, que yo ubico como bastante paradigmáticas en relación a la ludopatía. Bueno, acá lo que puse como de entrada es qué le pasa a una persona que juega compulsivamente que necesariamente pierde. ¿Sí? Si bien eso no es lo que busca, es lo que consigue. ¿Sí? Entre otras cosas, por ejemplo, también consigue algo de un efecto en el cuerpo, que eso también lo vamos a tratar de localizar hoy, cuáles son los efectos que tiene en el cuerpo y qué significado adquiere eso para cada uno. Pero básicamente lo que a todos les pasa es que experimentan una necesidad de perder. El perder está puesto entonces en un lugar que, como decimos los psicoanalistas, tiene que ver con el goce, encarna algo del goce por la insistencia y por la imposibilidad de que no se satisfaga. Es decir, hay como un circuito que sí o sí se produce, ¿sí? Que es el de la pérdida. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ¿cómo se podría pasar en un trabajo con alguien que consulta, que no necesariamente consulta para dejar de jugar, pasar de que goce tanto de la pérdida, ¿sí? A que pierda algo del goce o lo trueque, porque no decimos que se pierde el goce en realidad. Nosotros los psicoanalistas sabemos que no se pierde, sino que se sustituye, se desplaza, encuentra otros caminos, se sintomatiza, ¿sí? Es decir, que no es nuestra ambición tampoco que eso se reduzca tanto. Entonces, el ludópata, fíjense que acá ya encontramos una diferencia con el adicto a sustancias. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que el ludópata liquida, no ingiere, ¿sí? En el toxicómano uno encuentra algo que se incorpora. Aquí es algo que se liquida, se dilapida, ¿sí? Es necesario hacer del dinero, que es básicamente el dinero y el tiempo lo que utiliza, digamos, alguien que juega para vehiculizar este goce que digo que es de la pérdida, lo hace a través principalmente del dinero y del tiempo. ¿Sí? Son los elementos que usa para liquidar algo que hay que localizar, por otro lado, porque no es que todos, digamos, liquidan lo mismo. ¿Cuál es el empuje a liquidar? Pero ¿qué cosa es lo que hay que liquidar? Esto, digamos, así como lo estoy planteando, obviamente requiere de que esa persona se ponga a hablar, ¿sí? Porque nosotros no podemos ubicar qué es lo que tiene que liquidar si no habla. No podemos suponer que se quiere sacar de encima qué, ¿no? Pero es evidente que se tiene que sacar algo de encima, ¿sí? Entonces, yo lo puse en estos términos, pero se podrían pensar otros, ¿no? En principio, el dinero. El dinero es un elemento central, si bien después vamos viendo que el dinero no es lo más importante, ¿sí? Porque finalmente cuando empieza a hablar se habla de otras cosas, pero el dinero encarna algo para el jugador que es fundamental. De hecho, hay muchos que dicen, yo dejé de jugar porque me quedé sin dinero. O sea, no porque haya habido un cambio ahí en la cuestión de la pérdida, sino que el dinero va a encarnar algo que decimos, digamos, por un lado es ese uno, decimos los psicoanalistas, es decir, es un significante máximo, es un referente máximo, ¿sí? Es una especie, digamos, de referencia a la que no puede soltar, en la que piensa todo el día, en la que se atormenta, en la que quiere ganar, digamos, en la que no quiere pagar la sesión, por ejemplo. O sea, es un elemento que aparece en la vida del jugador como en forma central, el dinero y el número. Y después también vamos a ver qué relación establece con el número. Pero lo que tiene el dinero, que para todos nosotros si tiene un valor de uso, ¿sí? De intercambio, le decimos un valor fálico, para el jugador lo pierde,
lo pierde al valor fálico, es decir, el dinero pierde su significación, pero es interesante que la significación no la pierde completamente, la pierde especialmente cuando juega y después la puede usar el resto del tiempo, puede trabajar, cobrar, comprar, vender, pero cuando va a jugar el dinero pierde temporariamente, como en forma intermitente, esa digamos, significación fálica es fallida, pero en forma intermitente, no plena, como podría ser en la psicosis que decimos está forcluido, ¿sí? Entonces nunca opera. Acá opera de una manera, a veces sí, a veces no. Entonces, esta es una pregunta. ¿Hay una ruptura con el significante fálico? ¿Hay un vaivén? Porque hay una postulación que hace Lacan en el año 95 que dice que la droga es aquello que permite romper con el falo, ¿sí? Permite hacer una ruptura. Pero es una ruptura que no es psicosis. O sea, hay jugadores psicóticos, pero quiero decir, en el caso del juego no es necesariamente una ruptura como forclusiva. Entonces, ahí tenemos una pregunta. Luego, me parece interesante la cuestión del tiempo, porque hace un uso del tiempo muy particular el jugador. Especialmente se ve bien en los juegos de máquinas esto. ¿De qué manera el tiempo, y yo lo comparo con el cuento de las 1001 noches, ¿no? Donde a medida que se va contando un cuento, se va... Bueno, Lacan lo compara también en sus escritos sobre la carta robada, dice... como Sherezade, alguien que juega va haciendo que pase un día tras del otro, y la muerte de alguna manera se vaya postergando, ¿no? Y a mí me parece que esa es una interesante metáfora de lo que le pasa a alguien que juega con las máquinas. Hay algo que lo horroriza, hay algo que lo deprime, que le duele mucho, algo que no puede ver, algo que realmente no puede ver. Entonces, hay una suspensión del tiempo, encuentra una suspensión del tiempo en esa práctica que permite velar temporariamente eso que no quiere ver. Pero así como no lo puede ver, no lo puede elaborar. Por eso los duelos patológicos son muchas veces una de los desencadenantes más importantes de una ludopatía. Bueno, volviendo al goce de la pérdida, hay al menos cuatro dimensiones que puede adquirir este empuje a perder desde nuestra perspectiva. Una es bastante conocida, si ustedes están en el tema lo deben haber leído, el texto de Freud sobre Dostoyevsky. Él ahí localiza la culpa inconsciente como causa. Y dice que en la medida que el jugador no puede reconocer esos impulsos hostiles hacia el padre y arma toda la versión edípica, digamos, es ahí donde la culpa opera sin que él se dé cuenta y lo hace pagar una deuda que él desconoce. ¿Sí? Entonces, en esos casos que muchas veces se presentan, especialmente en hombres, en neurosis obsesivas, en pacientes que tienen una conflictiva con el padre muy importante, lo que permite desactivar la manía de juego, como la llama Freud, es precisamente hacerle, digamos, hablar de eso que oscuramente siente hacia el padre, digamos, a aquello que es su propio goce de aniquilación al otro. ¿Sí? Y cuando esto se trabaja, el asunto del juego queda como medio desactivado, ¿sí? Es decir, se puede sintomatizar esa hostilidad y puede dejar de estar en esa posición de sometimiento, ¿sí? Al otro, que es lo que lo hacía todo el tiempo, endeudarse, pagar, quedar a expensas del otro. Bueno, esta es una versión que, digamos, es edípica, decimos, ¿sí? Es decir, que está muy articulada a la novela familiar. Basta para ello hacerlo hablar, digamos, mostrarle todas las coordenadas familiares, pero hay otra versión que es la que separa, después Lacan en el Seminario de la Ética hace la referencia que una cosa es la culpa y otra cosa es la necesidad de castigo. La necesidad de castigo es algo del orden pulsional, que está encarnado en un super yo, que hace que esa persona haga todo para obtener, ¿sí? Un castigo, pero sin, ¿cómo decirle? Sin sentido, ¿sí? Sin sentido. Es decir, que es un empuje al castigo, un empuje
que lo trabaja mucho también un discípulo de Freud, que escribió un libro sobre la psicología del jugador. Este señor Bergler se llama, él lo que localiza ahí es algo del masoquismo, lo llama así. ¿Sí? O sea que acá se desprende ya de la culpa. Ya no es por algo que adquirió como deuda al padre, ya es algo más pulsional. Y acá me parece que nos encontramos con el hueso duro de la adicción, que sí, acá se parece a otras, digamos, donde hay algo que pesa sobre el sujeto mismo. 5, perfecto. Y ahora, bueno, lo del duelo que recién lo mencioné, es para trabajarlo también en los pacientes que vienen con duelos patológicos. Mi experiencia es que cuando se trabaja la cuestión del duelo, es decir, cuando puede atravesar esa instancia, la cuestión del juego cede. ¿Sí? Es decir, que se encuentra ahí algo que no tendría tanto que ver con la adicción, sino con un síntoma. Pero después tenemos otra versión que me parece que es muy común, que es la necesidad de liquidar un exceso. ¿Sí? Y esto se presenta a veces en pacientes que, aunque no presenten sintomatología psicótica, lo son en su estructura. Es decir, que hay algo que no se pueden sacar de encima y que a través del dinero y el tiempo que logran liquidar en la sala de juego, se alivian y temporalmente se quitan, digamos, ¿sí? Que sería como un efecto parecido al de la medicación en ese sentido. Es decir, hay algo que los calma respecto de alguna otra cosa que no pueden manejar. Es el caso de una paciente que yo traté, estuvo mucho tiempo sin poder dejar de jugar porque tenía pensamientos que irrumpían y que la obligaban, digamos, ella sentía que tenía que ir. Y fue recién cuando ella pudo hacer un pasaje a otra cuestión que tuvo más que ver con la religión y con una relación con Dios y con la oración. Recién ahí es que ella pudo empezar a dejar de ir a las máquinas, pero tuvo que pasar un montón de tiempo hasta que ella logró ese camino, digamos, de estabilización por otra vía que pudo dejar de jugar. Bueno, por último, me va a quedar una, pero bueno, voy a decir esto. Hay algo del cálculo de perderse a sí mismo que realiza un jugador. Es como si hiciera una cuenta subjetiva, digamos, como si pudiera extraerse de las escenas, ¿no? Y ubicarse en una escena donde está como desaparecido. Ha habido casos que a veces han salido en los diarios donde no se encontraba la persona, no se sabía dónde estaba, la familia lo busca, y donde aparece del lado del jugador como una especie, digamos, es como si él se perdiera a sí mismo. No solamente pierde plata, pierde tiempo, se pierde a sí mismo, se pierde el sujeto, decimos nosotros, no sabemos dónde está. Y esto nos pasa también en la transferencia, ¿no? O sea, cuando le hacemos hablar y no sabemos dónde lo localizamos, dónde está, de qué me puedo agarrar para encontrarme con eso, ¿sí? Para trabajar. Bueno, ese es un poco nuestro desafío, que por supuesto está enmarcado en el trabajo entre varios, y entre varios de la misma familia del jugador también, como hacen en Grupo 10, donde se trabaja con la familia, a veces se hace en grupo, pero nosotros hacemos trabajo individual y familiar principalmente, y donde la cuestión es entramar, enlazar lo que está cortado, ¿sí? Bueno, dejaría acá. Bueno, gracias, María. Bueno. Ah, ahí está. No. Tengo el móvil. Estamos. Sí. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes acá.
He tenido el privilegio de compartir el trabajo clínico con Mariela Coletti, también trabajo en Entrelazar, y es a partir de dos casos que atendí ahí, que me han suscitado algunas preguntas que quiero compartir con ustedes y que se los presento bajo la modalidad de un work in progress. Esto es un trabajo que está caminando en este momento. Titulé mi trabajo Juego y dinero en la ludopatía, dos dimensiones irreductibles. La hipótesis que quiero sostener es la de que el juego y el dinero son dimensiones irreductibles entre sí. Es decir, la cuestión del juego no agota, más bien el valor del juego en cada caso de ludopatías no agota el valor del dinero, y el valor del dinero no se agota en la cuestión del juego. El dinero se inventa en la ciudad de Lidia, Grecia, entre el 640 y el 630 a.C. Esta referencia me parece relevante porque es correlativa al surgimiento en el mismo lugar de los juegos de azar. Es decir, dinero y juego de azar surgen correlativamente. La ludopatía no es sin dinero. El dinero es un pivote del juego, digamos. Esto hace a la especificidad de la ludopatía dentro del campo más general de las adicciones a sustancias, por ejemplo, y la distingue también de las adicciones, por ejemplo, a los videojuegos, donde hay un jugar, pero es un jugar que no está mediado por el significante dinero. Algo que mencionó Susana hace un rato es la noción de función del tóxico. Esta noción es una noción que ha circulado en el campo de las toxicomanías y el alcoholismo para designar la particular relación que tiene un sujeto con un objeto determinado, en el cual a ese objeto determinado se le da un determinado valor libidinal, un determinado valor de goce. Hay tantas funciones del tóxico en toxicomanías y alcoholismo como sujetos consumidores. Eso digamos, esta noción, la de función del tóxico, es una función que permite desustancializar la noción sociopsiquiátrica de toxicomanía y de alcoholismo. Es lo que nos permite decir, no hay la toxicomanía, no hay el alcoholismo, sino que hay usos del tóxico. Tradicionalmente, en ese campo, el de las toxicomanías y el alcoholismo, la cuestión de la función del tóxico tuvo al menos dos dimensiones que me parece importante distinguir. Por un lado, la dimensión de los efectos intoxicantes de la sustancia, y por otro lado, la de el nombre toxicómano. Es decir, alguien que ha entrado en una toxicomanía puede tener, digamos, puede establecer una relación de valor libidinal con el tóxico por la vía del efecto que éste le produce en el cuerpo, o por la vía del nombre, del creerse toxicómano. Los que hemos trabajado en este campo sabemos que es muy difícil conmover esa etiqueta, y si es difícil conmoverla es porque tiene una fijeza libidinal, porque tiene una función en la estructura. La pregunta, digamos, que fue mi punto de partida para pensar este trabajo es si la noción de función del tóxico puede ser trasladada sin solución de continuidad a los fenómenos y a la clínica de las ludopatías, donde el objeto en cuestión no es una sustancia que afecta al quimismo y más bien la presencia del dinero es pivote, digamos, es central. En la ludopatía, como ya dije, digamos, no hay sustancia, no hay incorporación, como decía Mariela, y por otro lado, el nombre ludópata o el nombre jugador no tiene la densidad de sentido que tiene la de toxicómano, la de adicto, la de alcohólico. Muchas veces los familiares llegan
preguntándonos a nosotros, ¿qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene mi hermano que no puede dejar de jugar? Y no lo nominan como adicción. Entonces, mi hipótesis, digamos, es la de que hay al menos 3 dimensiones que es necesario articular y localizar en el tratamiento de las ludopatías, que son, en primer lugar, las condiciones de satisfacción del sujeto. En segundo lugar, el juego como una actividad que en sí misma produce una satisfacción particular, y el dinero, que por la estructura misma del dinero siempre remite a otra cosa. Nadie acumula dinero por acumular dinero. Podríamos pensar que sí, pero habría que preguntarse si eso sigue siendo dinero, si no pierde el estatuto de dinero. Bueno, vamos con las 2 viñetas. Les presento primero el caso María. María, de 64 años, juega todos los días a las máquinas de azar tragamonedas en un bingo. Juega siempre a los 2 mismos juegos y sobre su elección dice que prefiere jugar a los juegos de destreza en que uno gana un premio más que jugar a los juegos de azar. Juega el jueguito donde se aprieta un botón y tiene que volver a apretarlo para que se detenga, digamos, el giro de la máquina. Ella lo piensa eso como destreza. Quiere decir que para María no hay azar en su juego. Depende, en último término, de una habilidad propia. Esto es relevante porque María consulta en primera instancia no por el juego, sino porque se siente vacía, porque se siente deprimida. Entonces, la máquina le devuelve algo de lo vivo, le devuelve una suerte de autoafirmación. Para ella, el juego tiene un carácter enviciante, dice. Y este carácter enviciante reside en la esperanza de recuperar lo perdido. Acá un poco va en la dirección de lo que planteó Mariela hace un rato. ¿Qué es lo perdido? ¿O qué es lo que hay que liquidar? En este caso, ¿qué es lo que habría que recuperar supuestamente? El análisis va declinando distintas versiones de esto que perdió ella en su vida. Perdió a su madre a los 13 años, a su padre a los 25... Recientemente perdió el amor de su marido y el amor de sus hijas. En síntesis, perdió el amor de la madre, del padre, del marido, de las hijas. Lo que intenta contrapesar con la máquina, digamos, es algo de esto: perdido, ganado. Por otra parte, hay que decir que este vicio tiene una localización espacial. Es decir, esta paciente, digamos, experimenta sensaciones muy intensas en el momento de enfrentarse a la máquina. Dice, me gusta la sensación de la posibilidad de ganar o perder, da igual, pero con emoción. Nuevamente, una persona que se siente vacía y reincorpora algo de la afectación del cuerpo en la relación a la máquina. Durante las primeras horas de juego, llega a estar tan absorta en su actividad que no piensa en nada. Dice que en ese lapso no puede parar de jugar, pierde todo límite. Ese estado de semitrance le permite una separación temporal respecto a las demandas familiares. Ella viene muy afectada por las demandas familiares, de que juega, de que no puede ser, de que se está gastando la plata, de que sale en la noche, etc. Da la sensación de que entrara en una relación de directa continuidad con la máquina, como si se hiciera uno con la máquina. Con los sonidos, con los colores y con la vibración puesta en el juego en ese espacio corporal. En este lapso, mientras ella es la máquina, digamos, no hay otro. No hay alteridad, no hay fantasías, no hay contenidos mentales tampoco. Una vez que se le empieza a acabar el dinero, vuelve a irrumpir la culpa, empieza a imaginarse a su familia que la reta, que la va a reprochar al llegar a casa. Dicho sea de paso, el dinero que ella usa en el juego es dinero del marido. Ella no trabaja, el marido le pasa una cuota
mensual para que administre los bienes de la casa y ella está gastando de eso. En algún momento del proceso, la hija y el marido le plantean una preocupación porque ella está saliendo muy tarde a la noche. Ella interpreta esta suerte de vigilancia como cariño y preocupación y disminuye el tiempo de juego. Se observa ahí entonces que hay una relación de proporcionalidad inversa entre el amor que recibe o los signos de amor que recibe del otro y el interés por el juego. Su marido disfrutó siempre del trabajo, era taxista, hasta hace aproximadamente 2 años. Momento en que debería haberse jubilado y por un lío burocrático no se pudo jubilar, tuvo que posponerse ese proceso. El marido cae en un estado semidepresivo y dice María, dejó de invitarme a tomar café y salir a caminar, ya no me presta atención, salvo para tener sexo, dice. Es en ese momento, cuando el marido entra en un estado depresivo y caen los signos de amor, que María empieza a jugar a las máquinas. Habla de su marido como una máquina del sexo y dice, si él es adicto al sexo, yo soy adicta al juego. Para resumir un poco algo del caso, en resumidas cuentas, ella gasta el dinero del marido porque eso le hincha al marido y reinstala la cuestión de la preocupación del marido por ella. Reintroduce algo del amor, por decirlo así. Agujerea esta posición máquina o vivifica nuevamente al marido. Caso Andrés, sujeto de 27 años para quien hay dineros y dineros. Está el dinero que gana con la banda de rock en la que toca, está el dinero de su madre y está el del casino. Hace 10 años toca en una banda de relativo prestigio en la escena, en el circuito rockero porteño. A sus 27 años puede decir que logró vivir de la música. Dice un sueño cumplido. Desde el psicoanálisis sabemos que los sueños cumplidos no siempre auguran bondades. Cuando tenía 25, convergen, por un lado, el pico de su carrera, un éxito para él impresionante tras una gira internacional, y por otro lado, el fracaso en el negocio de su madre. La madre fue estafada, lo que genera un agujero financiero que amenazó con fundir su empresa. La situación mueve a Andrés a cubrir el bache económico con todo lo que tiene. Vendió el auto que tenía y que tanto esfuerzo le costó y le entregó el dinero a la madre para cubrir el bache. La madre no vendió su auto, el propio. A su vez, empezó a trabajar en su empresa. Se transformó en un trabajador de la madre. La madre le paga a este trabajador hijo cuando y cuanto quiere, sin que haya un acuerdo mutuo en los términos del contrato. En paralelo, Andrés queda absolutamente inhibido en todo lo que respecta a la banda. Deja de crear, deja de grabar, deja de tocar. Y además empieza a jugar sin control a la ruleta. Dice, quedé mimetizado con el problema de mi vieja, con su desborde. Agregará sesiones después. Al casino siempre asiste Andrés pensando en que ganará plata para entregársela a su madre. Ni bien lanza la primera apuesta, dicha ensoñación se evapora. Ahí tengo la mente en blanco, dice. Atribuye la necesidad de jugar a una sumatoria de cosas resumidas en el hecho de que todo recae en mí. Cuestiones familiares, de la banda y el trabajo. Quiere decir que el juego le permite restar. Le permite, digamos, aliviar algo de la sobrecarga del pensamiento. Y el efecto en el cuerpo es un efecto de liviandad. Dice, un día llevé 5.000, gané 30.000 y después gasté todo. Pero no me importa, porque esa plata es del casino, es plata fácil. Miren, como les dije que hay dineros y dineros. El dinero del casino no se gana ni se pierde para Andrés. Porque nunca llega a poseerlo. Es decir, adquirir o tener dinero en las manos no implica de suyo una posesión. Pareciera ser que en el momento en el que él juega, el sistema de las equivalencias se evapora. Por eso las fichas del casino no equivalen dinero para él. Solo
equivalen una extensión o una maximización de la actividad misma del juego, de ese tener la mente en blanco. Con la banda, por otro lado, ganar dinero no es fácil. Estoy terminando. Ganar dinero no es fácil con una banda. Lo sabrán aquellos que tengan alguna proximidad con la música. Perder el dinero tampoco es fácil ahí. Antes de consultar en Entrelazar, Andrés solicitó ayuda en otro centro varios meses atrás. En ambas ocasiones en que solicita un tratamiento fue luego de jugarse un dinero de la banda. Dice, uno no se puede robar a sí mismo. Ese es el principio que él violó y que suscitó una emergencia de angustia. Es decir, la plata de la banda es sagrada. Ahora, otro, y con esto termino, es el dinero que se dirige o que proviene de su madre. Hasta que apareció el agujero financiero de la madre, Andrés tenía sus cuentas en orden, tenía ahorros incluso. Desde entonces, todo dinero que proviene o se dirige a la madre deja de ser contable. No sabe cuánto le paga la madre por trabajar en su empresa, no sabe cuánto debería, ni menos sabe cuánto querría ganar por lo que hace. No sabe cuántas horas trabaja, ni cuántos años más va a seguir así. No sabe cómo cobrarle lo que le debe la madre, ni cómo pedirle a la madre los honorarios de su analista. El dinero en este espacio materno o materno-filial no está articulado. En esta mímesis no hay articulación del dinero. No tiene un estatuto significante, es decir, no significa otra cosa. Y si lo tiene, es algo que no se puede decir, es innombrable. El análisis se abocó precisamente a cifrar este espacio, el espacio materno, a que pudieran circular números, a que él pudiese elegir números en relación a la madre. Bueno, gracias, Benjamín. ¿Entre la mesa? Bueno, abrimos la discusión al público, a ustedes, a los integrantes de la mesa. Yo quiero agradecer las presentaciones porque me parece que son las tres muy ricas y nos van a permitir buenos intercambios, ¿eh? Así que si alguno se anima, a veces es lo más difícil. Sí. Andrea. Gracias. Una pregunta para vos, Mariela. En las adicciones, sobre todo en el consumo de cocaína, los pacientes en general plantean esta sensación de la adrenalina en el cuerpo, de la taquicardia, esta cuestión gozosa que ellos ya lo tienen no solo cuando están consumiendo, sino en la previa en ir al consumo. En relación a cuando están en el casino, en el juego, ¿refieren algo en el análisis en relación a las sensaciones en el cuerpo? Sí. Está bien, llega, sí. Gracias. Bueno, la verdad que sí. Y esto es algo que también lo he escuchado en otras mesas que tuve oportunidad congreso de participar. Hay una clara, digamos, evidencia aparentemente se provoca en el cuerpo algo muy similar, pero no todos los juegos provocan lo mismo. Por otro lado, es decir, que no depende de la relación que establece el jugador con ese juego, pero especialmente en juegos donde aparece algo del riesgo, digamos, como más evidente, como ellos lo llaman juegos más violentos, por ejemplo, la ruleta o cuando apuestan mucho. Digamos, tiene más que ver con el apostador, esto que vos contás, que yo lo distingo del jugador. ¿Sí? O sea, como no es lo mismo alguien que busca la apuesta y busca el límite y busca el riesgo y sin eso, digamos, no tiene sentido ir. Por ejemplo, dice, no, si tengo poca plata no voy.
porque no va a provocarse esa sensación de riesgo. Pero sí, de hecho estábamos comentando antes de entrar que una de las cosas que se ve con bastante frecuencia es que trastornos de tipo cardíaco o incluso infartos en las salas, porque está la excitación y la tensión, y si uno va, lo ve, ¿no? Los rostros, la tensión corporal, la sudoración, o sea, hay algo de todo ese goce localizado ahí que se parece muchísimo a la ingesta de ciertas drogas. Bueno, está Andrea Dower en la sala, que es la que recién hizo esta pregunta. Ella integra el equipo de Grupo 10 y me gustaría, Andrea, si podés contar el trabajo que vos hacés en relación al cuerpo y si podés aportar algo en relación a esto que cuenta Mariela, ¿no? Bueno, cuento cortito como para no ocupar tiempo, pero en relación a vos, Susana, decías, el adicto mortifica su cuerpo, ¿no? Y nosotros vemos pacientes que llegan duros, decimos, ¿no? Tenemos ahora mucho con marihuana, pero en general también mucho consumo de cocaína. Y vienen endurecidos, desconectados del cuerpo. Entonces lo que empezamos a detectar es que más allá de la palabra, por lo menos en mi caso, empecé a sentir la necesidad de trabajar desde el cuerpo con los pacientes. Entonces abrimos un espacio que se llama de meditación y de concientización del cuerpo, entonces donde hacemos un trabajo en donde ellos puedan de alguna manera identificar la diferencia entre el lenguaje de acción, que es con lo que vienen, ¿no? Frente al deseo, el impulso y la acción, sin que haya una mediatización. Entonces proponemos un espacio en donde hay un tiempo en donde se trabaja la respiración, la posibilidad de conectarse con esa intimidad y ese silencio interno, en donde puedan bajar los niveles de ansiedad y puedan encontrar otros caminos que no solo sea la sustancia externa, ya sea las drogas o muchas veces la medicación, sino que también encuentren recursos internos para poder generar una pausa entre lo que están pensando y la acción del hacer algo con eso. Entonces muchas veces usan después ese recurso de la respiración, cuando están con mucha necesidad de consumir, pueden frenar, pueden respirar, pueden hacer un llamado a uno de los coordinadores, intentar mediatizar algo en esa pausa que no existe. Y al mismo tiempo trabajamos por ahí muchas veces con recursos que tienen que ver con imágenes. Bueno, hay un trabajo con unas cartas que son unas cartas israelíes, que son cartas que disparan imágenes simbólicamente. Entonces muchas veces trabajamos a partir de lo que ellos puedan ubicar en las imágenes y contar algo de ellos a partir de las imágenes. Entonces esto facilita que aparezcan por ahí escenas o situaciones que a través de la palabra no aparecen, ¿no? Bueno, este es un poco el trabajo que le sumamos a todo lo que es la terapia de grupo, la terapia individual, la terapia familiar. Bueno, gracias, Andrea. Sí, después ahí Verónica pidió la palabra también. Lo que comentaste recién me evocó una distinción que hace Lacan, digamos, que es la distinción entre tener un cuerpo y ser un cuerpo. Para tener un cuerpo es necesario que haya una mediación entre el sujeto y su cuerpo, es decir, que haya cierto intervalo, cierta distancia, que ese cuerpo esté recubierto por la imagen y por la palabra. Cuando se es un cuerpo se entra en el dominio del ser, precisamente. Hay algo de ese cuerpo que adquiere una solidez o una sustancialidad que no la tiene cuando está recubierto por la palabra. Tengo la impresión de que el momento del juego, y también muchas veces el momento de la intoxicación, o el momento de la intoxicación por una droga o intoxicación por el juego, digámoslo así, es un momento en el cual se es cuerpo, donde el cuerpo adquiere una densidad no fracturada por el significante. Sí. Eso. Está muy bien, sí. Verónica. Bueno, gracias por las presentaciones. Yo quería hacer una pregunta en este sentido. Escucho de ustedes los tres un abordaje desde el marco psicoanalítico, a lo mejor con distintas referencias teóricas, pero desde ese marco.
En mi caso yo trabajo desde un marco que tiene más que ver con la clínica psiquiátrica y he tenido una aproximación interesante desde lo epidemiológico, pero de una epidemiología crítica donde lo contextual tiene mucho peso en la generación del síntoma tanto de los adictos como de particularmente los adictos al juego o ludópatas. También creo que hablo así en plural, los adictos, los ludópatas, porque me parece que en los distintos perfiles que esta aproximación me permitió conocer, no veo una imagen unívoca. Pero tomando el tema del Congreso, el cuerpo, las sensaciones, la búsqueda de sensaciones y la aparición de síntomas en el cuerpo, la verdad es que muchas veces el instrumento psicofarmacológico es una herramienta habitual en mis tratamientos. Entonces, la pregunta es si ustedes... ¿Cuál es el lugar que dan al tratamiento psicofarmacológico? Si aparece como una posibilidad de derivación, ¿cuándo es el momento? ¿Qué significado puede adquirir en el proceso terapéutico? Si lo toman como una herramienta que ustedes pueden instrumentar o pueden solicitar a un otro, como uno incluye por ahí de pronto estructuras familiares o otro tipo de trabajos en el contexto del proceso, ¿no? Bueno, el equipo nuestro de trabajo está integrado también por la doctora Irene Saposnikov, que ha estado en muchas oportunidades aquí en el Congreso, y con ella hacemos la evaluación de la medicación. Justamente estaba pensando hace un momento que, ¿qué nos van a decir ahora los pacientes cuando se les indica la medicación? Su respuesta es, no, yo prefiero arreglarme con algo natural. No quiero medicación. Después que se han metido en su cuerpo unas cosas pero rarísimas, como veníamos escuchando. Y yo pensaba, ahora hay una mutación, vieron que ya el tema de las drogas, cocaína, marihuana, que justifican de alguna manera que son naturales, los hongos. Ahora pasamos a las sustancias sintéticas y está la marihuana también sintética. Nos estuvieron contando ahora acá en el Congreso, con lo cual estamos esperando a ver cuál será la nueva respuesta al rechazo a la medicación. El tema de la medicación lo tenemos que trabajar y construir junto con el paciente a lo largo del tratamiento, porque en general no quieren, no aceptan la medicación. Ese es la gran mayoría de los pacientes. Los que sí aceptan, por supuesto, que ayuda muchísimo, y somos nosotros en el equipo, los psicólogos, que les decimos a la psiquiatra, medicalo por favor, cuando ya vemos que cobra el síntoma, desborda al paciente. Por supuesto que le damos un lugar importante, junto con el trabajo terapéutico, que es algo que a veces nos llama la atención en ciertos abordajes donde se medica y nada más. Ese es un tema para discutir muchas veces con los psiquiatras, ¿no? ¿Vos querés? Bueno, respondiendo un poco, Verónica, la verdad que los pacientes que nos vienen a ver a nosotros, en principio no son medicados. Nosotros tenemos un primer abordaje que es poner toda la carne al asador de las palabras de entrada. Tratar de abrir lo más posible esa cuestión de las palabras, porque viene prácticamente cerrado. Acá influye mucho lo que yo les decía antes del número. ¿Por qué? Porque hay como una lógica relacionada a la cifra, vamos a decir. El número como signo de mi destino, el número como la suerte, la cuestión, digamos, de estar como en manos de algo que no tiene nada que ver con lo que yo digo o con lo que me pasó con mis viejos o lo que me pasó con mis hermanos o me pasó en mi historia. El paciente que nos viene a ver es un paciente encriptado, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, está encriptado en una cuestión que tiene mucha relación con las palabras, como bien decía Benjamín, el dinero, la circulación del dinero en la familia, los secretos, ¿sí? O sea que hay muchísimas cosas que tienen que ser abiertas primero, ¿sí?
y que en general, digamos, también no, se debaten entre esto es de origen biológico o bueno, necesita un golpe de suerte. O sea, la cuestión intermedia de ponerse a hablar de lo que le pasa es lo primero que rechaza. O sea, la medicación de la palabra, por decirlo así, es la primera que no toma nuestro paciente. Entonces, ahí es donde nosotros nos metemos con todo. Ahora, después, cuando aparece la patología de base, ahí sí realmente hay que empezar a considerar un montón de cosas, porque a veces nos encontramos con una patología de base realmente que si no se medica, pero a veces no hace falta. Pero bueno, digamos, como que primero queremos armar algo transferencial y para eso necesitamos mucho entrelazado, digamos, de palabra, de movida. Después se va viendo. Yo quería hacer una pequeña observación. Me llamó la atención, me pareció que podía haber una equivalencia entre lo que ustedes llaman la operación con el dinero, sobre el dinero, y el equivalente en el cuerpo del tóxico, ¿no? Porque va perdiendo ese valor fálico, el cuerpo creo que también se transforma en algo químico o una máquina el cuerpo, ¿no? Que se empiezan a darse de todo para esto, para lo otro, para casi también como una máquina que necesita determinadas sustancias para funcionar, ¿no? Y por último, Andrea traía con el ejercicio que hacen o el taller el tema de la pausa, ¿no? Me acordaba que ayer en uno de los casos se hablaba también de la pausa. Digo, que traías vos, creo, el tema de la pausa, ¿no? Entonces me parece que la cuestión es cómo ir operando para agujerear de alguna manera ese cuerpo ser que traía Benjamín y que las palabras tengan de nuevo el peso y la significación simbólica, ¿no? Y bueno, y se vaya de a poco desatando esta cuestión de estas operaciones en el dinero, en el tóxico. Ahora, de todas formas me quedó claro, creo que dentro de las adicciones a sustancias como lo que traían ustedes, las distintas estructuras en juego, ¿no? Entonces, me parece que sí, que no es lo mismo cuando está a full ese empuje pulsional a perder, donde si bien vos decías no está declarada una psicosis, pero es una estructura psicótica. En las adicciones eso también vemos, ¿no? Que una vez que de alguna forma se limpia un poco el cuadro, tenemos más claro cuál es la estructura de base o qué es lo que hay en otro eje. Y creo que allí es donde vale la pena medicar. El asunto es también cómo entra la medicación. Me parece que transferencialmente tiene un efecto y no transferencialmente tiene otro. Yo pensaba algo también en relación al tema del dinero. Bueno, no puedo. Bueno. El tema del dinero en relación a las deudas, esto lo conversábamos hace un momento con Mariela, las deudas que contraen los adictos con los dealers. Y esto cómo angustia a las familias cuando tienen terror de que vengan a reclamar y que se les meta en la casa y que bueno, y en los tiempos actuales no es para menos la preocupación, ¿no? Y pensábamos esta diferencia en relación a cómo contraen distintos tipos de deudas, ¿no? En el toxicómano y el ludópata. La inconsciencia absoluta que tiene el adicto en relación a ese gasto de dinero, ¿no? ¿Querés contar un poquito, Mariela, de esto del dinero? No, quería decir que el asunto de la deuda es central, sí, sin dudas, pero especialmente lo que yo ubico es la deuda moral.
parece raro decir esto en esta época, ¿no? Porque como si se hubiera perdido completamente esa dimensión. Sin embargo, este año en el TIA de la Escuela de la Orientación Lacaniana trabajamos, el seminario se llamó La moral del consumidor. Y uno podría decir que es una moral del siglo XXI la que experimentamos, porque no se entiende que si se pudiera, digamos, acceder tanto, ¿no?, a tener tanto derecho a gozar, y bueno, yo hago lo que quiero, con mi dinero hago lo que quiero, y por qué no, y puedo pedir un préstamo, total después, ya veo cómo lo multiplico, ya lo pago, y sin embargo, lo que se ve es que el sujeto queda como atrapado en una deuda casi impagable, casi infinita, que se remite a cuestiones subjetivas, digamos, de antes, es decir, que tuvieron que ver con el desencadenamiento, como veíamos un poco en los casos, donde hay una deuda, ¿no?, con la madre, hay como una falta, una sensación de tener que cubrir la falta de la madre. Por otro lado, hay una venganza, ¿no?, a un marido que a la vez parece que le debe a ella, pero ella después queda en posición de deberle a él. O sea, como que hay como redoblamiento, esto es lo que yo ubico, ¿no?, de la cuestión de la deuda en nuestra época, que aparentemente nadie le debe nada a nadie, y si yo te debo y no te pago, no importa, ¿no? Entonces después viene desde el prestamista que te viene a matar, o desde el banco que te viene a ejecutar, una suerte, digamos, de condena, ¿sí?, o de la familia misma que no sabe cómo hacer para pagar eso, que es o sea, como que no hay un registro de la deuda moral, pero a la vez hay ¿no?, o como un encuentro con una deuda real, no sé cómo llamarlo. Lo que han destacado es un poco la dimensión problemática de la deuda. Me parece que muchas veces también se encuentra la dimensión de solución de la deuda. O sea, la deuda a veces detiene, a veces permite detener una espiral de consumo, por ejemplo, que va hacia la muerte. Recuerdo un caso de una paciente que consumía para matarse, una melancolía, digamos. Poder endeudarse, poder hacer pasar eso de la culpa que la estaba matando al registro de la deuda con el otro, le permitió hacer que esa culpa se dialectizara, digamos, que tuviese algún anclaje en el campo del otro. Cuando los consumos no están anclados en el campo del otro, cuando están totalmente desenganchados, la deuda reengancha muchas veces. Por ahí había una pregunta, perdón. Sí. Toma. Benjamín mencionaba la diferencia entre ser un cuerpo y tener un cuerpo. Y hay un tercero en discordia, que es el organismo. Es decir, ese patrimonio de lo que en el lema del Congreso, ¿no?, lo biológico. ¿Qué vínculo establece el psiquiatra con el equipo? Porque el psiquiatra trabaja con las leyes de la biología, la homeostasis, que nada tienen que ver con el lenguaje. ¿Cómo engancha en su actividad ese pedido que le decía la licenciada, por favor, medicalo? Bueno, como les contaba hace un momento, el rechazo a la medicación de estos pacientes es muy, muy importante. Creo que de los años de experiencia que nosotros tenemos, la gran mayoría que acepta finalmente, después de mucho trabajo digamos que nosotros vamos construyendo a lo largo del tratamiento esa posibilidad de que acepte la medicación. Primero, como decía Mariela, intentamos ante todo que se establezca una transferencia con la institución, con algunos de los coordinadores del grupo. Lo trabajamos también con la familia, porque aceptar medicación implica que es un enfermo psiquiátrico.
Y eso marca una enorme diferencia. Prefieren ser drogadictos, adictos, drogadictos, ya están nombrados de esa manera a sí mismos, por sí mismos y también por su familia. Entonces ellos prefieren ser drogadictos. La medicación, leen el prospecto y cuando leen que es un antipsicótico o es bipolar fundamentalmente, salen aterrados de esa posibilidad. No son nada de todo lo que dice ahí. Por eso digo que hay que trabajarlo. En ese sentido contamos con una médica psiquiatra en la institución. Bueno, Alberto también recibe a algunos de nuestros pacientes, que tienen una mirada, bueno, ambos son psicoanalistas. Creo que eso también les permite una escucha y un trabajo de transferencia hasta lograr que lo acepte. Pero no solamente lo rechaza el paciente, sino que también rechaza muchas veces la familia, que sea considerado un enfermo mental. ¿Por qué le vamos a dar medicación? La nuestra es una institución específica que es de atención de pacientes drogadependientes, o sea que así llegan, vienen derivados con esa nominación. Pero bueno, eso es lo que te puedo contar. Yo quería agregar una cosita más, que el tema con la familia y la medicación es complejo, porque la familia tiene que hacerse cargo también de la administración de la medicación. Y ahí es donde empiezan a verse también ciertos manejos que antes a lo mejor no aparecían tan claros, ¿no? En general aparece alguien de la familia, o la madre o el abuelo, que es el que medica. Digo, medica por atrás, entonces le da tal cosa, no le da, decide. Es re interesante y re difícil, ¿no? Es toda esa cuestión, todo ese circuito que se arma alrededor de la medicación.